¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. A punto de concluir el año 2019, a punto de también cerrar un ciclo redondo, empezando en el 2020, año redondo efectivamente, y parece que una especie de frontera imaginaria. En el programa de hoy, entre otros asuntos, les vamos a ofrecer una visión de conjunto de este año y, por extensión, si me apuran, del decenio. Preguntaremos qué titulares, qué asuntos, qué análisis se pueden hacer del ejercicio que prácticamente está ya vencido. En términos de actualidad también hablaremos de la creación de empresas en Ourense y proyectaremos también los trámites necesarios para poner en marcha una sociedad mercantil. Todo esto en un compendio de asuntos que, como siempre, esperamos sean de su interés. Sean todos ustedes bienvenidos al programa, un programa que ahora mismo arranca y lo hace con una propuesta de análisis. Vamos a echar un vistazo retrospectivo en clave analítica a este 2019 que prácticamente se está despidiendo ya. La crisis demográfica, el cambio de modelo productivo o la indecisión política e institucional han caracterizado parte de este año que está a punto de concluir. Ourense tiene la tasa de actividad y ocupación más baja de España. Ese es uno de sus lastres. Desde el punto de vista positivo, las exportaciones siguen demostrando competitividad en las empresas y el turismo comienza a dar síntomas de protagonismo. Para el análisis de este año, hemos pedido a Andrés Mazaira, coordinador del Observatorio Económico Ourensán, y al economista Raúl González que nos den sus puntos de vista. Bueno, yo creo que este año ha sido un año de impasse, ¿no? En el modelo de incertidumbre veníamos de un momento de recuperación de la crisis, claro, ¿no? Semestre tras semestre la tasa de ocupación y de actividad iba creciendo y en el último semestre, ¿no?, se nota una ralentización de la economía, ¿no? Todavía no nos hemos habituado a un modelo donde la incertidumbre va a marcar todas las decisiones, ¿no? Entre la incertidumbre pues internacional, ¿no?, a nivel de comercio internacional entre Estados Unidos y China, el tema del Brexit, la incertidumbre política mismo en España, todo eso ha llevado a un modelo donde los crecimientos que tenían, bueno, pues se han ralentizado, ¿no? En las cifras generales de la provincia, pues mantenemos unos niveles de ocupación similares a los del año pasado, sin grandes cambios, ¿no? La última EPA está sobre los 111.000, ¿no? Y bueno, son momentos de estabilización a la espera de, bueno, cómo se desarrollan realmente los modelos económicos que vienen, ¿no? Yo creo que el titular de 2019 es periodo de transición. Es decir, estamos hablando de un periodo donde se estaba mostrando unos años de bonanza bastante clara y hoy estamos llegando a un periodo de bastante incertidumbre. Estamos hablando de un periodo de tiempo donde el 2020 no se acaba de aclarar, si me permites el chiste gallego, si vamos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque hay datos cruzados que hablan de que la economía se está ralentizando, pero al mismo tiempo siempre hay algo que nos lleva otra vez hacia arriba. Entonces vamos a ver un poco cómo transcurre el año 2020. Estamos viendo que la tasa de paro está volviendo a subir en la economía en estos últimos meses, la economía de la ciudad y de la provincia, pero sobre todo hay un dato que yo creo que es que tenemos que hacer un análisis mucho más profundo, que es la tasa de actividad. Tenemos una tasa de actividad por debajo del 50%. La tasa de actividad es aquella que dice que la población que puede trabajar y que está trabajando realmente o no. Entonces tenemos un 50% de nuestra población que no está buscando empleo, aunque pudiese estar trabajando, ¿no? Eso es muy significativo de cómo es todo el entramado socioeconómico de Ourense. El gran elemento positivo que yo veo es que los sectores principales, los que siempre han tirado de nuestra economía, lo siguen haciendo. Es decir, la automoción sigue siendo, y sobre todo ya muestra en 2020 muy buenos datos, muy buenas perspectivas. Estamos hablando de un turismo que sigue en crecimiento y es un crecimiento sostenible. Y estamos hablando que sectores estratégicos como la pizarra, aunque en las últimas semanas a lo mejor han mostrado unos datos un poco peores, pero sí muestra una tendencia positiva en los últimos años. España sigue esperando por un gobierno, lo que paraliza las reformas necesarias o aplaza presupuestos que son la columna vertebral de la economía del Estado. También eso influye en esta deriva. Bueno, hay claramente elementos presupuestarios que marcan y eso es inevitable, pero también hay una sensación de falta de alegría, de prevención, ¿no? De prevención no solo por el ámbito estatal, que también,
sino que, bueno, pues en el próximo año también habrá autonómicas, acaba de haber unas municipales. Estamos en un sistema de permanentemente donde estaría bien marcar unas pautas de crecimiento y un esfuerzo, aunque la actividad privada, bueno, pues en la empresa sigue, y hay sectores, sin embargo, donde vemos cifras, como por ejemplo la industria aquí, que bueno, aguanta con unos niveles de ocupación altos, ¿no? Y es fundamental tener un buen gobierno y tener un gobierno que esté funcionando. Voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. Ahora mismo no se están produciendo nuevas inversiones en la economía orensana. Es fundamental para el sector industrial y para el sector sobre todo de la construcción que se pueda hacer ese movimiento económico de inversión pública que a su vez pide la privada. Pero no solo eso, también hace falta medidas legislativas. Hay un acuerdo estructurado en el partido que parece ser que se está hablando, por ejemplo, que es un plan de empleo para mayores de 50 años. Ahí es donde está nuestra gran bolsa de desempleo de larga duración. Es decir, si vienen medidas para esa población, lo vamos a notar todos los ciudadanos. Evidentemente también hay que tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo, ¿qué hacemos con el comercio? Y eso tiene que ser una medida macro. Si tú estás hablando de qué podemos hacer con el comercio minorista, evidentemente la globalización mundial influye y las medidas que puedas tomar influyen en el barrio, en el país y en Europa. Ourense tiene un problema importante de tamaño de sus empresas, excesivamente pequeñas, lo que dificulta en exceso su competitividad. Vivimos en una provincia de empresas pequeñas, ¿no? Pensemos que la última gran implantación, hablo de cabeza, probablemente fuera Tesolar. Y mirad de cuándo estamos hablando, en el parque tecnológico. El último suelo industrial de verdad, de nuevo proyecto industrial, que no sea ampliación, que luego ha habido muy relevantes, pues está ahí. Por lo tanto, necesitamos músculo, las empresas necesitan músculo competitivo, y eso no se lo hace en la proximidad, se hace en los mercados muy competitivos, y para competir en los mercados competitivos necesitas un tamaño, ¿no? Bueno, ¿existen buenas noticias? Sí, yo creo que en el sector agroalimentario hay empresas que están ahí, están compitiendo, llámase Coren, llámase Cueva. Creo que hay otro, por ejemplo, elementos como Adolfo Domínguez, que recupera ese pulso competitivo en un sector, o lo mismo en la sociedad textil. Entonces, estamos en lo que eran nuestros mercados tradicionales, donde somos muy competitivos, como decimos, en el agroalimentario, incluso en el del automóvil, ¿no? Pero bueno, estamos también en un cambio tecnológico que vamos a ver cómo atendemos a esa realidad, ¿no? Sí me gustaría ser el año 2020 optimista, entre otros motivos, porque es año electoral. Y los grandes datos económicos siempre dicen que el ciclo económico de una economía se nota más en el año electoral, como esa expansión fiscal, ese desarrollo económico, nuevos proyectos, nuevas inversiones, nuevos movimientos suelen tener un efecto inmediato en la tasa de paro y también en la economía. Con lo cual puede ser un año interesante para la economía orensana. Pero también entraremos en un nuevo decenio. Si miramos atrás y vemos la evolución de los últimos 10 años, se atisba una urgente necesidad de cambio y de adaptación a los tiempos que corren. Que realmente estamos en unas corrientes que nos mueven, ¿no? Hablábamos de cifras tecnológicas, ¿no? De empleo tecnológico, del peso de la informática, del peso de la digitalización. O estás ahí o desapareces. No es una opción hoy en día. Si la construcción se frena, está ahí, pero todo el mundo estamos esperando todavía el boom. Antes era un elemento de falta de sostenibilidad, y ahora estamos hablando de cifras de turismo insostenibles, que van a ser un problema no solo por su impacto ambiental, sino por el impacto realmente en los entornos sociales y ciudadanos en determinadas ciudades. Es cierto que en nuestra provincia todavía no, pero en ciudades limítrofes sí que lo ves. Y además tenemos el reto permanente de cómo construimos una sociedad donde el elemento demográfico tiene un valor. No es que sea un elemento, sino que las cifras están ahí, no van a cambiar lo que es el crecimiento vegetativo en los próximos años, la tasa de fertilidad no pasa de donde está ahora a 2 en los próximos años. Habrá que hacer una política de migración, y eso es aportarle valor. Seguimos hablando de tasa de empleo femenino, pero es cierto que la tasa de ocupación femenina está subiendo. Ahora tenemos que generar empleo de calidad, porque el empleo de calidad femenino es el que realmente fija a población. Y además tenemos que aportar valor. Ahí tenemos el reto de la automatización, ahí tenemos el reto de Internet de las cosas, y ahí tenemos, como decíamos, que por un lado aprovechar los sectores donde somos competitivos y hacer crecer a las empresas. Tenemos que crecer para poder competir. Yo creo que la sociedad en general no está preparada para el cambio. Es decir, nosotros seguimos enseñando a nuestros hijos inglés, que es fundamental, pero no estamos enseñando programación. Ahora mismo el futuro es hablar con máquinas, no solo con personas. La programación va a ser el medio. Estamos hablando de que la robótica es un juguete para un niño. No. Cualquier fábrica del polígono ahora mismo ya tiene un robot que está trabajando con una persona.
tenemos muchas posibilidades. Tenemos una escuela de informática, tenemos una universidad, tenemos empresas muy interesantes en herramientas TIC, estamos desarrollando un sector, pero ese sector no es capaz de ser transmisor de información al resto de los sectores. Entonces tenemos muchos sectores todavía muy convencionales de cara al cambio tecnológico, y eso puede ser un problema en el futuro. La provincia sigue sumida en una pérdida demográfica muy importante. Ese es uno de sus principales retos, evitar que la sangría vaya a más. Vamos a hablarles ahora de creación de empresas. Hay algunos sectores especialmente llamativos y con un alto poder de atracción para que los emprendedores vayan a esas actividades. Hablamos de sectores inmobiliarios, hablamos de sector construcción, construcción especializada, comercio y también hostelería. ¿Cuáles son esos datos? Se los vamos a contar. En lo que va de año se han constituido en la provincia 331 empresas, aunque la mayoría de pequeño tamaño y ligadas a sectores muy vulnerables en la crisis como la construcción o la hostelería y el comercio. La deriva se mantiene y aproximadamente un tercio de los nuevos negocios que arrancan lo hacen en estas actividades. Por otra parte, hay una gran dependencia empresarial de la ciudad, ya que de las 331 empresas creadas este año, 144 tienen su sede en la ciudad. Por otra parte, en la provincia están operativas algo más de 23.000 empresas, pero la mayoría, unas 12.000, carecen de asalariados. Apenas una veintena tienen en estos momentos más de 100 trabajadores en plantilla. Y completamos este apartado con una visión, si quieren, un poco más administrativa o en clave de consultoría, de consejos. ¿Qué hacer a la hora de poner en marcha una empresa? A la hora de darse de alta. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los asuntos básicos que alguien debe de tener en cuenta antes de dar esos pasos? Pues vamos a plantear el decálogo del emprendedor o del empresario que comienza. Crear una empresa requiere pasos básicos que no siempre se tienen en cuenta, desde un plan de negocio a la financiación, o también a la fórmula elegida para empezar a operar o la certificación digital. En el programa queremos recordar algunos criterios básicos para la puesta en marcha de una empresa. Lo hacemos con Julio Vila, economista, y con la colaboración del Colegio de Economistas. Estos son los puntos a tener en cuenta para encaminar un proyecto empresarial. ¿Por dónde debo de empezar? Bueno, pues yo lo tengo muy claro, por hacer un pequeño plan de negocio, por hacer 4 números, 4 cuentas, saber muy claro en qué voy a invertir, cuánto me va a costar, tener un pequeñño cash flow en donde pueda yo analizar qué gastos fijos voy a tener, qué costes variables puedo tener, y en función de eso qué ingresos puedo tener, con qué margen voy a trabajar. Debes de tener un contrato, porque las cosas no son como empiezan, sino son como acaban. Entonces, ese contrato te va a permitir tener una serie de derechos y una serie de obligaciones. Y entre ellas también, evidentemente, una vez que tengas la posición en donde te vas a realizar tu trabajo, pues tendrás que contar si vas a necesitar licencia de obra, licencia de actividad, y si vas a coger un negocio que ya está de puesta en marcha, ojo, muy importante, puede subrogarse las responsabilidades de impagos realizados a las administraciones públicas. Uno puede hacerlo desde el punto de vista individual, o sea, persona física o colectiva, bien a través de sociedad mercantil, limitada o anónima, sociedad civil o sociedad cooperativa. Todo esto, evidentemente, va en función de las expectativas que pueda tener cada uno de los emprendedores que puedan tener en marcha. Si yo quiero montar una sociedad cooperativa, es mucho más compleja que como un empresario individual. Si yo quiero montar una sociedad civil, también es mucho más rápido y tiene también unas connotaciones de subvenciones mejores que las sociedades limitadas, lamentablemente. Hoy tiene de hecho una tarifa plana que han ampliado a 60 euros durante un año. El segundo año la tarifa es de 142 euros y el tercer año es 195. A partir de ahí, en el año 2019, hoy en día tenemos una tarifa de 283 euros.
También el autónomo societario tiene otras connotaciones, es que su tarifa ya inicialmente son 363 euros, lo cual ya le hace pensar mucho en que la sociedad limitada, por un lado, tiene ventajas, pero tiene estos grandes inconvenientes. Para eso también está quizás la figura de la sociedad civil, que te puede permitir hoy en día, aunque tributas igual que la sociedad limitada, el autónomo cotiza menos. Tienes derecho a esto y a las subvenciones. Cada vez más la administración pretende al sujeto pasivo, al obligado tributario, pues a que él se transmita todo a través de los sistemas red, tanto de la Seguridad Social como de Hacienda. Entonces lo que están intentando, bueno, ya en la Seguridad Social es obligatorio, sí o sí, él a través de darte de alta un certificado digital y todas las notificaciones te van a ir digitalmente. Ahora no te va a ir nada por papel, con lo cual evidentemente tienes que tener mucho cuidado en esto, porque si no abres esa notificación, la administración no lo tendrá en cuenta y serás castigado y sancionado. Y perderás las bonificaciones que tienes y todos los derechos que tienes. Eso es muy importante. Hacemos ahora una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.